Tengan un excelente día. Mi nombre es José Alejandro Hernández Linares, del Complejo Educativo Capitán General Gerardo Barrios, del segundo año Bachillerato General, sección B. Este día vamos a hablar sobre los reinos de la naturaleza, con un grupo conformado por Kevin Antonio Aguilar Lemus, Stephanie Magali Represa Ramírez y Catherine Sujei Ábalos Rivera, en la asignatura de Ciencias, y nuestro profesor guía Marcos Sabanet. Comenzando con el tema, el reino animal es uno de los grupos más numerosos que forma parte del mundo viviente, ya que es muy numeroso. De especies que se conocen supera el millón, y cada vez son más las nuevas especies que se descubren y dan a conocer. Asimismo, el mundo animal presenta diversas formas y características, pero todas estas especies suelen responder a un esquema que es muy básico y es de acuerdo al tipo de organización en la que se encuentran. Además, al existir tantas especies distintas de animales, han obligado que los mismos se clasifiquen de diversas maneras. Muchas de estas son muy complejas y otras requieren que tengan conocimientos especializados. ¿De qué forma se clasifican los animales? Los animales se pueden clasificar de las distintas formas. Estructura interna. Existen los animales vertebrados y los animales invertebrados. La forma de reproducción, que pueden ser ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Tipos de animales, entre ellos tenemos los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros, según su hábitat. O también modo de desplazamiento, tenemos terrestres, aéreos y acuáticos. Los vertebrados. En esta clasificación entran todos aquellos animales que cuentan con una columna vertebral y huesos. Entre los vertebrados se encuentran los mamíferos, las aves, los peces, los anfibios y los reptiles. Los invertebrados. Los invertebrados son aquellos que se conocen como animales que poseen columna vertebral. Entre ellos se encuentran las especies de esponja, los artrópodos, los equinodermos, los anélidos y los cnidarios. Existen tres tipos de alimentación entre la especie animal: herbívora, carnívora y omnívora. Depende de cierta medida de los alimentos que cada animal consuma. Para conocer un poco sobre su estilo de vida y forma en la que se desarrolla su vida. Los herbívoros. Estos son animales que se alimentan específicamente de plantas. Muchos de ellos integran en su alimentación plantas, frutas, granos, polen, y algunos, como el koala, son capaces de comer bambú. Los carnívoros. Estos son aquellas especies que se alimentan exclusivamente de carne. Los omnívoros. La dieta de los omnívoros varía más, pues son aquellos que deben y pueden comer tanto vegetales de todo tipo como carne. Tienen una alimentación menos limitada. La tercera clasificación es según su forma de reproducción. Pueden ser vivíparos, ovivíparos o ovivivíparos. Los vivíparos son animales que se desarrollan específicamente dentro de la matriz o útero del animal hembra. Los vivíparos tienen una fecundación interna. Son animales cuadrúpedos y que se reproducen de forma sexual. Los ovíparos son animales que se forman y desarrollan dentro de un huevo que ha sido fertilizado por un animal macho y lo ha dejado en la hembra para que lo ponga y así esperar que nazca las crías.
Los ovovivíparos son los animales que se forman dentro de un huevo que se encuentra dentro de un útero o matriz de una hembra. Cuando los ovovivíparos pasa por el trayecto uterino, el cascarón comienza a romperse y nace a su vez detenidamente de la madre. También, para conocer a los demás tipos de animales que existen, deben buscarse de acuerdo el medio que habitan, el cual puede ser terrestre o acuático. Los terrestres son aquellos que habitan en la tierra y a su vez los mismos se mueven por la misma. Los acuáticos, así como su propio nombre lo indica, son aquellas especies que viven en el agua durante toda su vida o parte de ella. En la actualidad son millones de tipos de animales que existen y se pueden encontrar. Sin embargo, los tipos de animales se clasifican en distintas maneras para que los mismos puedan ser conocidos. La clasificación según su forma de movimiento: bípedos y cuadrúpedos. Para saber qué tipo de animales existen, debemos comenzar por mencionar a los animales que se identifican de acuerdo a su capacidad de movimiento, que son los bípedos o los cuadrúpedos. Los bípedos son todos aquellos animales que se mueven usando solamente dos extremidades, las cuales son las que se encuentran en la parte inferior de su cuerpo. Entre los animales se encuentran algunos insectos y aves, mientras que los cuadrúpedos son los animales que se trasladan utilizando sus cuatro extremidades o patas. Entre estos se encuentran los perros, las tortugas, los leones, los jaguares, los zorros, los lobos y entre otras especies. La clasificación según su libertad: salvajes y domésticos. Por otro lado, la diferencia de cada grupo y distancias de especies de los animales que existen se pueden encontrar también los animales salvajes y domésticos. En primer lugar, los animales salvajes son aquellos que se encuentran en libertad para seguir su costumbre y hábitos. Las mascotas son aquellas que se suelen encontrar mantener una relación afectiva con los humanos y a su vez los mismos ofrecen su compañía. Características de los animales. Generalmente todas las especies del reino animal cuentan con las características que son muy similares o idénticas en cada de ellos. No obstante, entre las características que más destacan entre los animales es que todos ellos cumplen con las funciones vitales de los seres vivos que necesitan. Del mismo modo, los animales son pluricelulares, es decir, que todos se encuentran formados por más de una célula. Además, estas células se agrupan en los órganos y tejidos de cada uno de los animales. Por lo tanto, las células que poseen los animales se conocen como células eucariotas, que son de un núcleo definido y a su vez son de un tipo animal. Asimismo, los animales son heterótrofos, lo que quiere decir que se alimentan de otros seres vivos. También los animales son capaces de reproducirse sexualmente para formar nuevos animales de su propia especie, aunque también existen varios animales que no necesitan cambiar el material genético de ambos sexos, ya que ellos pueden reproducirse por medio de la reproducción asexual, es decir, que la madre produce tanto los óvulos como los espermatozoides para la cría. Los animales se clasifican en distintos grupos que son importantes para dividir una gran parte de las especies que existen alrededor de todo el mundo, los cuales algunos son conocidos por ser animales vertebrados que poseen un esqueleto articulado interno. En este grupo se pueden encontrar los reptiles que se
dividen ófidos, los quelonios, los cocodrilos y los saurios. Los anfibios se dividen en los anuros y los urodelos. Los mamíferos se dividen en los marsupiales, los placentarios y los monotremas. También dentro de los animales vertebrados se encuentran las aves, los peces y los cocodrilos. Asimismo, también se encuentran los animales invertebrados. Son aquellos animales que no cuentan con un esqueleto interno articulado y los cuales se pueden conocer como animales antrópodos, que son los arácnidos, los crustáceos, los mariápodos y los insectos. Los poríferos, o conocidos principalmente también como esponjas, los moluscos, los anélidos, los cnidarios, los equidermos, los gusanos, los platelmitos y los nemomátodos. Además, otro de los grupos que complementan la división y clasifican de los animales es de acuerdo a este tipo de alimentación que cada uno utiliza. Finalizando con el tema, aquí podemos encontrar lo que es la célula animal, conformada por su núcleo, el aparato de Golgi, el centriolo, la lisoma, el citoplasma, la membrana plasmática, la mitocondria, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso y la ribosoma. Y aquí finalizamos lo que es el reino animal, continuando con los siguientes. Mi nombre es Kevin Antonio Aguilar Lemus, soy del Complejo Educativo Capitán General Gerardo Barrios y este día me ha tocado exponer acerca del reino Plantae y el reino Fungi. Primero voy a empezar hablando acerca del reino Plantae. ¿Qué es el reino Plantae? Es el reino de las plantas o metafitas, es el grupo de organismos pluricelulares sin medio de desplazamiento y autótrofos, o sea que se producen su propio alimento. Las plantas del reino Plantae poseen las siguientes características que las definen como tales. Son pluricelulares, son organismos complejos compuestos de dos o más células organizadas en tejidos y estos en órganos. Son eucariotas, sus células tienen un núcleo definido y pared celular de celulosa. Son autótrofos, son capaces de producir su propio alimento a través de materia inorgánica. Al poseer clorofila en sus células, logran captar la energía luminosa del sol y usarla para la fotosíntesis. Son aeróbicas, hacen respiración celular, respiran oxígeno y expeliendo dióxido de carbono. Son inmóviles, no logran moverse. La clasificación del reino Plantae, también conocida como metafitas, se caracteriza por ser plantas terrestres dentro del grupo embriofitas. Las plantas se nutren de materia orgánica del suelo y se divide en vasculares y no vasculares. Las plantas no vasculares se clasifican en los grupos de las briófitas, que carecen de tejido vascular y no están divididas en raíz, tallo y hoja. Se reproducen por esporas sexuales y prefieren climas húmedos. Algunos ejemplos de este tipo de plantas son los musgos y helechosos. Las plantas vasculares se caracterizan por desarrollar raíz, tallo y hoja y tejido vascular. Esta última transporta el agua y los nutrientes. Se suelen clasificar en los grupos de los tranquiofitas o cormofitas, que se divide en espermatofitas y pteridofitas. Las espermatofitas son las plantas que producen semilla y abarcan gran parte de la flora dominante. Sus grupos más conocidos son gimnospermas, que
son leñosos de apariencia y su polinización es a través de viento y posee óvulo. Ejemplos son los pinos y los cipreses. Angiospermas constituyen el grupo más diverso del reino Plantae y poseen semillas, flores y frutos. El óvulo es protegido por el fruto que puede contener la semilla. Usa los insectos como medio de polinización. Pteridofitas. Las pteridofitas son las plantas sin semilla compuestas por raíz, tallo y hojas. Son autótrofas, fotosintetizantes, pluricelulares y no tienen capacidad de moverse. Ejemplos de este grupo son los helechosos. Le voy a hablar acerca del reino fungi. ¿Qué es el reino fungi? El reino fungi es uno de los grupos en que la biología clasifica las formas de vida conocidas. Está compuesto por más de 144.000 especies diferentes de hongos, entre los que figuran las levaduras, los mohos y las setas, que comparten características fundamentales como la inmovilidad, la alimentación heterótrofa y ciertas estructuras celulares. De la totalidad de los hongos que habitan nuestro planeta, tan solo un 5% han sido estudiados y clasificados, y se estima que existen alrededor de 1.5 millones de especies aún desconocidas. Esto es en parte de que se debe que antiguamente los hongos eran clasificados como un tipo de planta, hasta que en el siglo XIX se empezó a distinguir como un reino biológico aparte. En la reproducción del reino fungi, los reinos se reproducen como modo sexual a asexual, siempre a través de la producción de esporas. Estos son equivalentes a la semilla de los árboles. Forma resistente al medio ambiente que cuando se da finalmente condiciones óptimas germinan y crea un nuevo ejemplar de hongos. ¿Cuál es la importancia del reino fungi? Ciertos hongos pueden ser útiles como alimento para los humanos. Los hongos llevan a cabo un importante rol ecológico en sus diversos nichos de aparición y ayudan a la descomposición y el reciclaje de la materia y materia orgánica, como animales o plantas muertas, de defecaciones, hojas secas y caídas de troncos y de árboles derribados, etc., junto con las bacterias y ciertas especies de insectos. Algunos ejemplos del reino fungi son los siguientes: el hongo champiñón, cultivado en granjas y partes de la dieta regular de muchos países. El hongo del atleta, uno de los 42 especies de hongos parásitos que pueden infectar a la piel humana. El reino protozoa se caracteriza por ser unicelulares y moverse a través de la retracción o por apéndices que poseen como silicios o flagelos. No poseen sistemas de orgaplejos y se diferencian de las bacterias por ser células eucariotas, es decir, que poseen núcleos celular definidos. Los protozoarios habitan en medios líquidos o acuáticos de agua dulce o salada. La mayoría de los protozoarios, como todos los eucariontes, son aeróbicos. Esto significa que usan oxígeno para extraer la energía que necesitan de las sustancias orgánicas. A pesar de ello, existen algunos protozoarios que son anaeróbicos. Los protozoarios también se clasifican según su forma u órganos de locomoción, dividiéndose en los siguientes tipos. Sarcodinos: poseen pseudópodos para moverse y la captura de alimentos, como por ejemplo las amibas. Ciliados: se mueven a través de los cilicios o filamentos cortos
en su superficie. Algunos ejemplos de ciliados son los paramecios. Masticorfos. La movilidad se debe a sus flagelos, como por ejemplo el trepanosoma. En su gran mayoría son microorganismos unicelulares frecuentemente flagellados, de hábitat acuático o húmedo, pudiendo también ser comensales o parásitos. Hay algunos grupos que son multicelulares, pero sin llegar a desarrollar verdaderos tejidos, los cuales son mohos mucilaginosos. La gran mayoría poseen flagelos que utilizan para la locomoción y facilitan su alimentación. Son células desnudas, ya que no poseen pared celular ni exoesqueleto, por lo que son flexibles y es común en el desarrollo con presencia de ceftópodos. Una de sus características es que son heterótrofos, es decir, los protozoos obtienen la materia y la energía que necesitan para vivir de la degradación de la materia orgánica, como los animales y los hongos. Se alimentan por fagocitosis. Esto significa que los protozoos se alimentan mediante un proceso de absorción a través de la membrana plasmática de la materia orgánica. En este sentido, la mayoría de los protozoos se alimentan de otros organismos unicelulares, especialmente bacterias, cromistas e incluso otros protozoos. Son depredadores unicelulares. La mayoría se reproducen de forma asexual. La inmensa mayoría de los protozoos, al ser seres con un origen tan primitivo, se reproducen asexualmente, es decir, la célula replica su material genético y simplemente se divide en dos, generando así dos clones. La reproducción sexual es poco frecuente, pero hay especies que la realizan. El reino cromista es un grupo de seres vivos muy diversos y heterogéneo. Se considera un grupo monofilético, es decir, que todos sus miembros que conforman este reino poseen un ancestro en común. Este grupo abarca una gran variedad de seres vivos, siendo uno de los más numerosos entre todos los reinos. Los organismos que aquí se agrupan son del tipo eucariota, en su gran mayoría unicelulares, aunque también hay especies pluricelulares. El reino cromista surgió a primera instancia por procesos simbióticos entre una célula eucariota y una alga roja, en donde la célula eucariota tenía la capacidad de fagocitar, introduciendo en ella el alga. Este proceso lleva por nombre fagotrofia. Asimismo, sucedieron varios procesos simbióticos entre células eucariotas y varios tipos de algas, por lo que mientras ocurría la adaptación e integración, dio lugar a la simbiogénesis de los primeros cromistas. Es importante destacar que la simbiogénesis en este grupo no ocurrió en una ocasión, sino que ha ocurrido en varias oportunidades, siendo una prueba de ellos los plastos que poseen algunos de sus miembros,
los cuales pueden estar rodeados por más de 2 membranas, indicando un proceso de simbiogénesis secundarias y terciarias. La diversidad en este reino hace que encontremos especies que resultan de gran importancia desde diferentes puntos de vista. Los cromistas tienen un papel fundamental en el ámbito económico, ya que algunas de estas especies son consideradas plagas para diversos cultivos agrícolas. Además, son responsables en las aguas de generar el fenómeno de las mareas rojas, donde un crecimiento excesivo de microalgas puede producir efectos tóxicos para la vida marina. Asimismo, en la medicina humana se pueden encontrar organismos que pueden parasitar y comprometer la vida de las personas. Otras de las capacidades que han mostrado los cromistas es su utilidad en diversos campos industriales, así como la elaboración de compuestos biomédicos, en los que resalta la utilidad de la realización de compuestos nanotecnológicos para la liberación de drogas dentro del organismo. También son utilizados en varias aplicaciones de la ciencia como bioquímica, biofísica y biotecnología. Les voy a hablar sobre el reino bacteria. Las bacterias son los organismos más fundamentales que hay en el planeta, aunque muchas veces suelen asociarse con enfermedades. También tienen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, ya que muchas especies se encargan de degradar los compuestos orgánicos en los suelos. Les voy a hablar sobre el reino arquea. Este reino está conformado por organismos procariotas, es decir, sin ningún núcleo de células definido. Su alimentación puede ser de autótrofas o heterótrofas y pueden nutrirse sobre una gran cantidad de compuestos que van desde azúcares hasta amoníaco e hidrógeno.